Bueno, chicas, buenos días, chicas de Práctica Docente 3. Bueno, este video tiene la intención de mostrar de forma práctica cómo podrían ustedes pensar los conceptos que se abordaron en los 3 capítulos de Anijovic a partir, por ejemplo, de trabajar, en este caso yo elegí un texto teatral. De paso, para que lo conozcan y lo puedan incorporar a un posible corpus en un, pienso, tercer año de la secundaria. Después, más adelante vamos a armar corpus posibles de texto para cada año de este primer ciclo, para que ustedes puedan pensar por lo menos desde los 3 géneros clásicos, lo poético, lo dramático y lo narrativo, opciones posibles, que sé que, bueno, que generalmente les traen dudas, ¿no?, que dar para leer. Bueno, el texto con el que vamos a ejemplificar a Anijovic es este, es El loco y la camisa. Alguna vez lo tuve en PDF, no lo puedo recuperar, pero se los voy a dejar para fotocopiar porque es interesante que lo tengan. Se los voy a dejar en kiosco 5, es breve, muy breve. Bueno, El loco y la camisa es un texto de Nelson Valente y forma parte de una colección de Teatro por la Identidad. Eso nada más. Ahora yo les digo cómo lo vamos a abrir. Voy a ir capítulo por capítulo pensando cómo podría ser trabajar desde la propuesta de Anijovic, insisto, con un texto en este caso literario. Y vamos a ir viendo y combinando esto con los contenidos que el diseño propone para cada eje dentro de prácticas del lenguaje. Cuando digo contenidos me refiero a los contenidos prioritarios, ¿sí?, en el eje de la literatura, en el ámbito del estudio y de la formación ciudadana. Bueno, vamos por acá. En el primer capítulo voy por Lisina, que expuso Lisina, que es el capítulo de las buenas preguntas. Yo la tengo acá, Anijovic. Anijovic, digo, ya el título es muy interesante porque decir que hay buenas preguntas encierra que puede haber malas preguntas o al menos preguntas que son a veces desacertadas, que es un poco lo que traía Lisina en el video, ¿no? Esas preguntas que en realidad no buscan ningún tipo de reflexión o de metacognición. Digo, ¿entendiste? Quieren hacer una pregunta, primer año de la secundaria, 30 alumnos, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Quedó claro? Digo, la autonomía para exponerme, para preguntar, no viene tan desarrollada, porque ustedes piensen que generalmente los niños de primaria vienen de grupos únicos, puede ser que algún niño haya cambiado. Bueno, hablo con ustedes y miro los mensajes que me llegan. Hayan cambiado de escuela, pero por lo general no, son grupos más reducidos. Bueno, por supuesto esto no es algo así totalmente homogéneo. Pero en un primer año de secundaria seguramente se van a encontrar con compañeros que no han sido siempre sus compañeros. Entonces el trabajo comunicativo que tenemos que hacer con los alumnos de primero tiene que ver en primer lugar con fortalecerlos como grupo, generar formas de cooperación, de confianza, de autoconocimiento y de conocimiento grupal. Esto digo porque se desestima notablemente que el alumno de primero es un alumno que ingresa a un sistema nuevo. Por ende tiene miedos, tiene presiones, igual que el alumno de sexto año que egresa y que al que de repente el sistema lo larga, como los va a largar a ustedes cuando se reciban y tengan que empezar a hacer el camino. Y digo, son como dos situaciones. Entonces, ¿qué hacen los alumnos de sexto? Hacen regresiones, vuelven a ser niños, hacen macanas, no quieren tener clase, son extraordinarios. Sanamente, la regresión les pide volver a lo que les da miedo dejar. La escuela, por supuesto, va a condenar eso, más que comprenderlo. Bueno, Goodman nos va a iluminar y nos va a decir, no, digo, esa etapa llena de presión, los famosos 18, en realidad, transitando una pandemia, un post-pandemia, va a haber que resignificarlo mucho. Pero bueno, vuelvo al alumno de primero, segundo, tercero, que en realidad es para el que estamos trabajando en esta práctica. El alumno de tercero ya es un alumno experimentado, hace 3 años que está en la escuela. El alumno de primero no, el de primero y el de segundo. Entonces los modos de comunicación no implican que demos las cosas por hecho. Entonces voy con esto al tema de las preguntas. Voy a ejemplificarlo directamente si no me extiendo demasiado en el video. Voy a dejar acá el mate, voy a hacer desastre. Supongamos que yo quiero introducir teatro, ¿no? Y que no tuve más tiempo que tener la obra de teatro. Bueno, yo acá vamos a pensar diferentes opciones para abrir una obra de teatro. Fíjense que en las 3 exposiciones, en los 3 capítulos,
el poder de los saberes previos y de comenzar realizando aperturas a los textos está presente tanto para las preguntas como para una clase expositiva o una clase interactiva, y para lo que sería trabajar en aulas heterogéneas, porque hoy la psicolingüística le da una importancia fundamental a la apertura de saberes previos, porque eso genera conexiones neuronales interesantes y posiciona al alumno en lo que sabe y en lo que no sabe, pero también desde luego puede ser una fuente de motivación súper interesante y a su vez una fuente para trabajar la atención y la percepción. Entonces, supongamos que ustedes disponen solamente de esto. ¿Sí? Ahora vamos a charlar otras formas, pero disponen solamente de esto. Bueno, puedo sacarle el jugo a esto. Ustedes saben que la primera forma de abrir un texto para generar comprensión, voy a poner un poquito más así el teléfono así ven bien el texto, es justamente trabajar con la apertura de paratextos. Entonces, si yo solamente voy a tener esto, este es mi recurso, el texto, tengo que explotar los paratextos. Literal, la palabra es explotar. Entonces, por ejemplo, yo tengo un texto que dice que la obra de teatro El Loco y la Camisa pertenece a una biblioteca virtual, una colección llamada Teatro por la Identidad. Entonces vamos a empezar a jugar por las preguntas. Yo tengo esto, ¿no? Y digo, puedo empezar a jugar con la imagen. Y puedo decirles una pregunta sencilla. ¿Qué les sugiere esta imagen? Lo pongo ahí más cerca. ¿Qué les parece que les está sucediendo a estos personajes? ¿Cuáles son las emociones que están puestas en juego en esta imagen? ¿Qué roles ocuparán? ¿Qué se imaginan que son? Posiblemente aparezca familia, padre, madre. Son todas preguntas que se denominan sencillas porque en realidad la respuesta misma está en lo que la imagen propone. Pero a la vez tienen un componente divergente porque cada alumno va a encontrar divergente, una versión diferente de respuesta. ¿Sí? Siempre las preguntas pueden tener un componente divergente. Eso va un poco, voy a completar lo que dice Anijón. Entonces digo, puedo jugar con la imagen. Fíjense que adentro de la obra tiene otras imágenes. Miren qué interesante esta imagen. Para trabajar con el personaje. Bueno, de acá ustedes pueden hacer múltiples cosas. Van a tener que armarse para eso. Una de estas la vamos a practicar el próximo Zoom. Supongamos que yo anime a mis alumnos a dramatizar esta imagen. Comienzo en el teatro proponiéndoles inventar un diálogo para dramatizar esta imagen, ¿no? Entonces pueden pasar muchas cosas y que puedo utilizar para después. Supongamos, esta práctica requiere confianza, que ese alumno me conozca un poquito, que yo haya hecho trabajos de grupo previo, no puedo pedirles. Necesito acá como lubricar. No puedo pedirles el primer día que los veo hacer esto. Se supone que antes he hecho diversas prácticas de grupo, he entrado con ellos en un grado de confianza. Bueno, yo podría entrar desde un ejercicio de improvisación con la imagen. Y desde este ejercicio de improvisación, a través de las preguntas, empezar a registrar qué es para ellos el teatro. Esa sería una práctica idónea, porque la obra que elegí tiene un recurso, la imagen, lo puedo explotar. Puedo entrar a trabajar con las preguntas desde el título. ¿Por qué les parece o qué les parece que sugiere un título tan extraño? O sea, yo les diría, para mí este título es extraño. Para ustedes, ¿por qué les parece extraño? Digo, ¿qué tendrá que ver un loco con una camisa? Evidentemente hay una idea así como muy abstracta y otra muy concreta. ¿Qué les parece este título? A ver, imaginen un hecho que va a ocurrir en esta obra. Pongámosle nombre al loco. Me voy ya un poquito más a las preguntas de pensamiento divergente. ¿Qué es para ustedes la locura? ¿Tienen algún personaje, sin contar en detalle, en la familia al que llamen loco? ¿Cuándo llamamos loco a alguien? Bueno, yo les estoy contando lo que hice exactamente este año. Gracias a Dios llegamos a la presencialidad un poquito con un tercero. Los chicos responden cosas fantásticas. Tienen un tío loco, una abuela loca porque fue mamá soltera en una época en que nadie lo permitía. Para ellos, me dice un nene, la locura es cuando alguien se atreve a hacer lo que quiere sin importarle lo que otros piensan. Tercer año de la secundaria.
El loco es el que hace lo que siente. Bueno, yo en esta clase pegué una frase de Roberto Ar, que nunca me olvidé, que es que la locura es el desacostumbramiento del pensamiento del otro. Y abrimos esa frase, completé el título. Y después podrían trabajar con la idea de identidad. ¿Qué significa la palabra identidad para ustedes? ¿Qué cosas definen nuestra identidad? ¿La identidad tendrá que ver con la locura? Bueno, son preguntas, en este caso, divergentes porque estimulan un pensamiento reflexivo sobre la realidad, no proponen una única respuesta, ¿sí? Y desde luego son preguntas sencillas, pero que tienen este componente divergente, y también son preguntas que van a empezar a estimular la comprensión sobre lo que es un género teatral. Porque entonces, imagínense que empezábamos desde la improvisación. Yo ya puedo ir definiendo qué pasa en el teatro. En teatro no hay un narrador, en teatro se produce un diálogo esencialmente entre los personajes que actúan. Bueno, tengo personajes. Esos personajes van a dramatizar, y ahí puedo abrir qué significa el drama, dramatizar un conflicto o varios conflictos que se supone que tendrán resolución, y desde ahí yo ya estoy orientando la comprensión sobre el género. Comienzo por preguntas sencillas con un componente divergente, pero también voy a llegar a poder realizar preguntas por la comprensión. Entonces, ¿qué es el teatro? ¿Podemos hacer una definición sin leer? Sí. La manera más clásica de entrar a un texto es leyendo. Por favor, aborden otras formas, ¿sí? Bien, supongamos que estoy adentro de la obra. Esta obra a mí particularmente me gusta, por eso se las estoy dando para recomendar, porque, bueno, no sé, no les voy a pedir que lo lleguen a ver, pero tiene muy pocas didascalias o tiene muy pocas acotaciones, algunas muy precisas. Por ejemplo, acá dice, tengo que venir a tirar un tiro para generar una charla familiar, es una pena, hace la Z del zorro. Bueno, se está refiriendo a uno de los personajes. Entonces ustedes pueden ya hacer preguntas metacognitivas, es decir, cuando yo pregunto sobre la metacognición, ustedes ya lo saben, lo que estoy haciendo es permitirle al alumno hablar de sus procesos de lectura, escritura y oralidad. ¿Qué operaciones creen que hacen? Entonces, primero puedo hacer una pregunta de comprensión. ¿Qué función cumple la aclaración entre paréntesis? ¿Para quién es útil? ¿Es útil para el lector? ¿Es útil para el director? ¿Es útil para el actor? ¿Por qué? Sigo definiendo el género a partir de la lectura de una obra teatral y no antes de la lectura de una obra teatral, que es lo que hubiera hecho un docente conductual o del marco de las teorías conductistas. Primero digo qué es el teatro, después leemos teatro. En realidad, en la práctica misma, dice la psicolingüística hoy, en el proceso mismo de leer y escribir y hablar, los sujetos aprendemos de qué se trata leer, escribir y hablar, ¿sí? Por supuesto con la mediación de un docente. Y ahí ustedes son fundamentales junto con sus alumnos, no por encima de sus alumnos. Digo, ahí abro un poquito. Entonces puedo generar ahí una pregunta por la comprensión. Vamos a la metacognición. ¿Es lo mismo leer teatro que leer un cuento? ¿Cuál les parece que es la diferencia? Pregunta metacognitiva. La diferencia posiblemente después de una charla donde expliquen cómo se han sentido, si recuerdan alguna lectura de texto teatral o narrativo. Los chicos van a decir que no hay un narrador. ¿Y cuál es, digamos, el eje sustancial o la diferencia fundamental en que no existe un narrador? ¿Qué hace el narrador con nosotros cuando leemos cuentos? Y bueno, básicamente podemos llegar a una respuesta. El narrador cuenta desde su punto de vista. Ah, ¿y qué pasa en teatro? No tenemos un único punto de vista, tenemos múltiples puntos de vista. Por eso la improvisación. Esas son preguntas que ya tienen que ver más con lo metacognitivo. ¿Qué te resulta más fácil leer? ¿Teatro o narración? ¿Por qué? Miren cuánto puedo hacer antes y durante la lectura de un texto, en este caso teatral. Pienso otras opciones antes, y un poco era este ejemplo para reforzar el capítulo de las buenas preguntas. Yo puedo trabajar, como decía Flor, con imágenes, puedo traer imágenes sobre el teatro. La pregunta es, si traigo imágenes sobre el teatro, ¿es sobre qué? ¿Sobre el origen del teatro? Ahí estará mi búsqueda. Sobre los creadores del teatro, pienso, puedo funcionar bien un mapa de Grecia. Creo que esto el año pasado lo vimos y no igual en el próximo Zoom lo vamos a tener.
digamos, formas para que, entender mejor qué sería introducir el trabajo por imágenes y generar preguntas a partir de imágenes. No tengo imágenes, hago traer un mapa de Europa. Yo soy muy práctica, ya me conocen, trabajo con lo que tengo, porque aparte tengo muchas horas de trabajo y no siempre tengo tiempo para todo al trabajar tan artesanalmente y sin manual. ¿Con qué recurso cuento? ¿Con un mapa? Traigo el mapa. Vamos a examinar geográficamente cómo es Grecia y lo que rodea a Grecia. ¿Qué implica vivir en una isla? ¿Cómo es el mar Mediterráneo? ¿Por qué se habrán inspirado? ¿Cuento con la tecnología? ¿Hago búsquedas inmediatas? Un grupo busca información sobre Grecia, otro grupo busca imágenes sobre el mar Mediterráneo, otro grupo busca imágenes sobre el teatro, los anfiteatros. Tiro. Les cuento cortito una experiencia en la escuela 11. Me lo llevo a los chicos, nos queda cerquita al anfiteatro. Creo que ya se los conté. Pero el público se renueva, Lucina no es de la cursada anterior. Llevo a los chicos al teatro, al anfiteatro. Los hago parar en diferentes puntos del anfiteatro. Algunos se pararon en las gradas, otros en el escenario, otros en otro lugar de la grada, otros los hice sentar en el borde. Y cada uno desde ahí tenía que explicar, mirar un punto fijo del escenario y decir cómo lo veía. Entonces entendimos que era la gradación, si yo estoy más cerca, qué puedo captar así estoy más lejos, toda esta estructura de anfiteatro. Trabajamos sobre un espacio físico. Entonces desde ahí yo leí y hice como una pequeña impro ahí en el escenario, cómo escuchaba a cada uno, que por supuesto el anfiteatro no tiene una acústica tan buena. Y en ese lugar conversamos, no se lo olvidaron nunca los chicos, porque fuimos a tierra. En ese lugar conversamos sobre lo que significaba para los griegos ir al teatro, la importancia de que el Estado obligue a la población a ir al teatro, o sea, qué significaba el teatro en sí, el poder económico asociado al teatro. Fíjense qué interesante, o sea, quién podía estar sentado más cerca de los actores y quién no. ¿Cómo ese modelo de poder económico se replica hoy? En una cancha, en un teatro, en un lugar para ir a ver un recital, todos no podemos pagar lo mismo. ¿Cuánto la cultura griega nos influyó? Y a mí me interesa mucho hablar de catarsis. ¿Por qué puedo generar todo este trabajo previo por el teatro? Si lo puedo generar porque sé de teatro, porque leí de teatro y les puedo asegurar mucho más de lo que me dio el profesorado. Esto va para los que escucho a veces que se quejan y dicen, y a mí no me lo enseñan. A mí tampoco, y no soy profesora de teatro. Soy una gran curiosa. Lean, tienen que saber dónde se originó el teatro, cómo se originó, qué significaba el teatro para los griegos. Sé que han cursado materias donde seguramente lo han hablado. ¿Qué es la tragedia griega? Los orígenes de los géneros clásicos, los que mencioné al principio, los tienen que saber. Sí o sí. Ustedes sienten que el profesorado no se los dio, salgan a buscar. Pero en primero, segundo o tercer ciclo es muy importante que cuando aborden un género clásico, poesía narrativa o en este caso teatro, hablen sobre el género en sí mismo. O sea, no ustedes, dejen hablar a los textos y lleguen después a reflexiones. Adelanto un poquito. Supongamos que trabajo con la clase, ¿no? La clase como define Anijovic. La clase expositiva, ¿no? Esa clase magistral, esa clase así donde importa solamente el docente, versus una clase interactiva o constructiva donde el docente va armando el conocimiento. Bueno, en lo que les acabo de detallar, si yo entablo un diálogo, dice Anijovic, con mis alumnos, un diálogo académico desde las múltiples opciones que les acabo de mostrar, yo voy a generar una clase donde no soy el protagonista, soy el coprotagonista. El docente es el coprotagonista, es el que media para que constantemente se produzcan interacciones ordenadas, pero fundamentalmente para traer lo que sus alumnos tienen para decir. Es el que abre,
diversidad de opciones en cuanto a lectura y escritura y oralidad. Entonces supongamos que hicimos esta práctica inicial, ir al teatro, a un anfiteatro, ir a los teatros. Yo llevo a los chicos, bueno, tengo un gran contacto con Fátima, los he llevado a la agrupación artística, Fátima nos hace ahí una visita guiada espectacular, vamos al detrás de escena, sin leer, todo esto es sin leer. Después los he llevado a TRAC para que vean la diferencia de espacio teatral. Hemos hecho entrevistas a actores. Me ha ayudado mucho Diego Scarpellino. En algún momento hemos hecho una entrevista a director. Lo hicimos en pandemia, ¿no? Digo, para que ustedes vean. Entonces quiero decirles con esto. Todo lo que yo puedo hacer, abrir, proponer. Imagínense que hay chicos que no fueron al teatro nunca, que no han vivido esa experiencia. Digo, esta idea de democratizar la cultura en la escuela es realmente de una gran responsabilidad para ustedes. Entonces, a lo mejor el teatro puede ser la oportunidad para abrir múltiples opciones y alternativas, con todo el marco teórico detrás, abrir saberes previos, trabajar con las buenas preguntas, pero sobre todo ofrecer diversidad de opciones y no quedarse solamente con que dar teatro, por ejemplo, es leer una obra. Esa es la fácil y la terrible y la más aburrida en un punto. Por eso nuestros alumnos se escapan hacia la tecnología. No olvidemos que hoy tienen otras formas de vincularse con el conocimiento, pero eso no quiere decir que se vinculen profundamente. Bueno, la escuela a lo mejor tiene que volver a recuperar ese espacio, pero mostrando diversidad de opciones, ¿sí? Si yo hice cualquiera de estas prácticas previas que mencioné, incluso trabajar como en el texto mismo, con todo lo que podemos explotar, la clase interactiva va a venir sola. Imagínense que supongamos en un tercer módulo recién, yo quiera con ellos construir juntos una definición de teatro. Entonces puedo decirles, bueno, a ver, vamos en estos 2 o 3 módulos donde hemos experimentado, fuimos al anfiteatro, visitamos un teatro, o por el contrario, ¿se acuerdan la clase donde buscaron imágenes, ubicamos Grecia en el mapa, Vamos a hacer una lista ordenada de todas las ideas claves que tenemos hasta ahora sobre el teatro. A ver, por ejemplo, ahí está la interacción del docente. ¿Podemos ubicar un lugar de origen? Sí, muy bien. Grecia, ¿qué año? Siglo V. ¿Se imaginan? Saquemos las cuentas. Estamos en el 2021. ¿Qué es el siglo V? Bájenlo a la realidad. No den nada por hecho. ¡Wow! O sea, 1500 años. Tanto tiene el teatro y aún hasta hoy influye en la manera en cómo se organiza una sala teatral, un estadio. ¡Wow! Es increíble. Piensen lo añejo que es el género teatral. Digo porque los griegos, rusos y mayas, a la cabeza. Bueno, por lo menos de lo que yo sé, habrá un montón de cosas que no sé. Sigo. Bien, podemos ubicar espacio y tiempo. Acuérdense de la situación problemática. Yo les hago buscar también, o les cuento cómo fue la primera forma teatral, la historia de Dionisio, que estaba asociado al canto y al baile, pero que un día los actores entran a dialogar con el público y ahí Tempis es un actor que cantaba primero y empieza a dialogar con el público y ahí se produce el primer texto teatral. Y juego, como les decía en el audio, con la voz, con el gesto, con la mirada, los recorro. Porque todo tiene que ver con todo. Somos cuerpo y palabra, no palabra y cuerpo. Bueno, sigo. ¿Qué más? A ver qué otros datos. Hay una estructura básica en el teatro y sí, por lo general se divide en escena. Muy bien. ¿Se desarrolla un conflicto? Bien. ¿Se desarrollan? ¿Hay personajes? Todo eso que exploramos lo convertimos ahora en contenido. El siguiente paso puede ser, vamos a escribir una entrada de Google, respondiendo, vieron que Google tiene las preguntas fáciles. ¿Qué es el teatro? ¿Cuál es el origen del teatro? Vamos a hacer qué preguntas se pueden desprender a partir de esta información. ¿Qué sabemos? ¿Cuándo surgió? ¿Dónde surgió? ¿Qué es? Lo podemos definir. ¿Cómo se compone? Miren qué fácil que es. Y con todo eso escribimos un texto que pueda ser publicado. Un texto que no exceda, no sé, no me saldría ahora la cantidad, las 200 palabras. Hacemos una entrada de Wikipedia. ¿Qué imágenes les agregaríamos a este texto? Tengo computadoras en la escuela, las utilizo como recurso. Y eso es una clase interactiva. ¿Me interesa que sepan más sobre el teatro? Seguiré construyendo mi secuencia. Por ahí, después puede venir la lectura de un texto más académico, acorde con la edad, donde yo hable de lo que es la catarsis.
por ejemplo. ¿Sí? Puedo jugar con la ficción del contenido. Imagínate que sos un griego o una griega que va por primera vez al teatro. Este tipo de consigna de invención, que podría ser también para reponer contenido de una manera ficcional y teórica, requiere que hayan pasos previos. O sea, trabajé mucho sobre el teatro, sobre el origen del teatro, busqué imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Hice visitas a teatro, todo esto que hemos venido conversando. Pero una consigna podría ser, imagínate que sos un griego o una griega que asiste al teatro por primera vez. Contá tu experiencia paso a paso. Esto es hermoso. Los chicos van a hablar. Les digo porque lo he hecho previo a lo anterior. Van a hablarles del teatro. Bueno, aparecen en escena los personajes subidos sobre los coturnos, que eran unos tacos muy altos, cuando querían representar personajes de la nobleza. Si no representaban personajes de la nobleza, no tenían los coturnos y se vestían de color negro. El pueblo se vestía de color negro. Es interesantísimo. Por fuera del profesorado lo aprendí. Los reyes se vestían de colores pasionales, rojo, anaranjado. Yo todo eso se los cuento a los chicos, apasionadamente. Y les digo, les pregunto, ¿cuántas de estas costumbres hay hoy en la sociedad? ¿Cuánto de la cultura griego y romana, de ahí después no, la colonización, hay en nuestra cultura? Y están muchísimas cosas, en la ubicación, en las ideas de poder, la división de clases, sigue existiendo, existió. El teatro para los griegos era un arma de poder, porque además lo que se proyectaba en escena era lo que se quería educar en el pueblo, y por supuesto en el pueblo en una situación de aceptamiento y sometimiento sobre lo que los reyes proponían. Bueno, puedo generar una práctica de escritura diferente a una entrada de Wikipedia. Ustedes tendrán que ir viendo y analizando. Bien, van a escribir ese texto, trabajan sobre el cuadro de conectores, ahí vuelven a reforzar. Van a pedir la escritura de un texto más sensitivo, o sea, que cuente este griego o griega que está mirando, y bueno, trabajarán, por ejemplo, con un cuadro donde estén todas las palabras referidas a los sentidos. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. En fin, hay múltiples opciones. Fíjense que hemos pasado por la oralidad, por el trabajo con la apertura de saberes previos, por la escritura, y todavía no llegamos a leer una obra de teatro. Bueno, podríamos leer después, ¿sí? Y a la vez, enganchando con el último capítulo, que es pensar en aulas heterogéneas, a veces yo me río porque en realidad ya les he dicho muchas veces, nos hace honor Odín. Ya les he dicho muchas veces que pensar en aulas heterogéneas para mí es un lugar común porque somos heterogéneos, sanamente heterogéneos. Seguir pensando en aulas homogéneas es seguir atado a paradigmas que ya no deberían existir en educación. Voy a agregar algo que creo que Anijovic lo desliza, pero no con suficiente fuerza. Si yo ofrezco alternativas diferentes, fíjense todas las que he mencionado en una posible secuencia para ver una obra de teatro. Si yo ofrezco alternativas diferentes, diversas, visitar un teatro, ir a un anfiteatro, escribir sobre teatro, leer teatro, trabajar con preguntas, buscar información, trabajar con imágenes, traer un mapa, yo estoy pensando en un aula heterogénea. En la diversidad de opciones disponibles pienso en un aula heterogénea. Voy a nombrar algunos de los modos que ella decía para lograr la autonomía, ¿no?, dentro de las aulas heterogéneas. Si trabajo con la imagen, estoy estimulando la búsqueda de la información, que es un contenido propio del diseño, ¿bien? Pero a la vez, en la posibilidad de que el alumno cuente lo que buscó, estoy ayudando al conocimiento del grupo y al cooperativismo, porque esas imágenes van a ser tan importantes como aquel que trabajó con el mapa. Entonces, todos estamos trabajando juntos para generar la apertura de un concepto que en este caso sería el teatro. Ni hablar si alguno de sus alumnos, lo dejo afuera, ha vivido la experiencia de hacer teatro, de ir al teatro. Tienen que darles espacios para que lo cuenten, porque eso también es la diversidad. Todos no acceden a la cultura de la misma manera. Pero dentro de la escuela, el docente se tiene que ocupar de que accedan a la cultura, ¿sí?, más allá de las prácticas previas que tienen. Dice Anijovic en un momento, trabajar con consignas adecuadas. Bueno,
Pasamos por diversidad de consignas acá, desde que ellos busquen información hasta que elaboren un texto un poco más técnico, si ustedes ven que todavía no están preparados, a que elaboren un texto más ficcional, como les decía, pero que reponga conocimiento. Y fíjense qué interesante, yo lo he empezado a hacer mucho en los últimos años. Yo consulto mucho a mis alumnos, si se sienten listos para hacerlo solos o en grupo. Y acá lo voy a traer a Vygotsky, que a lo mejor en algún momento lo han visto. Vygotsky dijo, en el año 1934, lo he leído especialmente últimamente para mi gratitud, he empezado a revisar cosas que tenía dormidas, que el ser humano aprende por interacción. O sea, para mí todo lo que ustedes mencionaron de Anijovic, lo que Anijovic dijo, ya está dicho. Los rusos, era ruso Vygotsky. Aprende por interacción. Entonces pregunto, ¿no hay forma más noble de desarrollar la autonomía que decirle a un alumno, ¿te sentís listo para hacer este trabajo solo? ¿Necesitas hacerlo en grupo todavía? Bueno, la respuesta es sí, perfecto. Mira, vos hacés este trabajo en grupo, escritura colectiva, interaccionista, estimula el aprendizaje, pero yo también estoy estimulando la autonomía porque le permití al alumno tomar una decisión y le voy a poner un objetivo. En próximas prácticas de escritura me gustaría que lo intentes solo, va a ser necesario. Vos me vas a decir cuándo. No hay mayor autonomía que permitir elegir. Y no voy a castigar con la nota al que lo hace solo y al que lo hace en grupo. Son momentos de proceso distintos. Pero yo esto lo tengo que aclarar de entrada con mis alumnos. En esos contratos didácticos o consensos de lo que habla Anijovic, tengo que ser muy explícita sobre cómo pienso la escritura. Si soy un docente que piensa la escritura como proceso, tengo que respetar los procesos. Esa podría ser una forma estupenda. Ni les digo cómo se alienta el cooperativismo en la lectura de teatro. No hay mayor cooperativismo que leer teatro, ¿sí? Que uno lea las didascalias, que alguien haga la voz, que un compañero salga a ayudar, pero esto también lo tengo que hacer explícito. Y todos esos modos de vinculación en un aula diversa, la verdad que se van dando naturalmente cuando yo pienso en el sujeto, en sus procesos, pero sobre todo cuando pienso en el aula como democratizadora de la cultura, y la cultura no es lo mismo para todos, y en un plano de desigualdad como el que tenemos, y que creo que la pandemia ha mostrado con la mayor crueldad posible, yo no puedo dar por hecho que todos acceden a los mismos pedacitos culturales. Entonces tal vez el teatro sea la oportunidad para que vean un teatro, para que vayan a una obra teatral, para que vivencien el teatro. Hay muchas obras teatrales que están filmadas, que están en YouTube. Yo las he utilizado en las aulas de la escuela 11 cuando a los chicos les cuesta sostener la atención sobre el texto escrito. Miren, acá se me ocurrió otra opción. Hay opciones. Pero ustedes tienen que pensar primero, ¿qué me pasa a mí en conexión con este contenido? ¿Cómo he vivenciado yo en mi profesorado? ¿Cómo he vivenciado antes del profesorado mi vínculo con el teatro? ¿Cómo ha sido? ¿Qué le podría ofrecer a mis alumnos? Ofrecérselos a ellos es ofrecérselos a ustedes mismas. Yo no les puedo explicar lo que fue para mí esa práctica en el anfiteatro. Fue un wow, hice como un clic y dije, ¿cómo yo no hice esto antes? Yo me paré en las gradas, yo juego mucho con los chicos, yo amo lo que hago y eso sale por los poros. Y amar lo que hacen es proyectarse hacia el otro. Si los chicos ven que ustedes están conectadas con esa práctica y que se paran en la grada y lo disfrutan, o que se quedan en el primer lugar y que se atreven a... Cierro acá porque el otro video se me cortó. Bueno, esto es ejemplificador de todo lo que podrían hacer con un contenido que es propio del primer ciclo, que es teatro, y pensando las opciones que les da Anijovic. Por supuesto, en todo este proceso se incluirá la lectura de una obra, y luego de la lectura de una obra vendrá otro tipo de trabajo, que puede ser el análisis sobre una obra, y ahí todas las categorías de la teoría literaria para analizar el teatro, y todo lo que puedo hacer a partir de un texto en sí mismo. Eso ya es otra parte del proceso de una secuencia. Puedo agregar una escena nueva, puedo incluir un personaje, puedo agregar justamente didascalias porque en este texto no las hay. Puedo irme a trabajar en el eje del estudio y enseñarles a los chicos a hacer una reseña hablada, no siempre escrita. Puedo hacerles, por ejemplo, buscar información sobre el autor y hacer una presentación de autor o sobre lo que fue el teatro por la identidad.
Fíjense que en todo lo que les mencioné me moví sobre las diferentes prácticas que el diseño propone para cada eje y esta idea de que los ejes pueden ser integral. Yo estoy trabajando literatura, pero al generar la búsqueda de información estoy formando ciudadanamente, al promover trabajos de escritura estoy dentro del ámbito del estudio, al enseñar a leer teatro también. ¿Sí? O sea, esos tres ejes se combinan constantemente, pero tienen acá 3 criterios fundamentales que les da Nijovic. Hago buenas preguntas para generar búsqueda de saberes previos. Desarrollo una clase que sea interactiva, eso va a significar que soy coprotagonista. Genero diversidad de opciones para que esta cuestión de los modos que puedan existir en un aula heterogénea salgan solos, pero fundamentalmente modos que tiendan al desarrollo de la autonomía del alumno, porque ese alumno tiene que poder vincularse lingüísticamente en el plano de lo social sin ustedes, pero ustedes pudieron haber dejado una huella en ese sentido. Bueno, espero que el video haya sido, digamos, más, ¿cómo puedo decir?, acompañador, voy a inventar esa palabra, de la lectura de Nijovic, y la propuesta que les voy a hacer en Classroom tiene que ver con completar un poquito más este aspecto porque van a ser más protagonistas ustedes en el próximo Zoom. Nos vemos, bueno, y gracias por escucharme.